Síguenos en Facebook. Salud por Radio. Un espacio que difunde hábitos saludables para una vida más sana. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí en Salud por Radio para brindarles un espacio de promoción orientada a la salud personal. Quien les habla, Luciana Reynoso, y acompañándome se encuentra Jesús Germaná. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches a todos y bueno, bienvenidos ya ahora a este programa número 13 de Salud por Radio. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el uso del lenguaje en la vida cotidiana, un programa bastante especial para el día de hoy, cómo nos desenvolvemos, las capacidades, nuestra inteligencia, qué tipos de inteligencia tiene el ser humano. Y con nosotros también vamos a tener un invitado muy especial, Marcos, quien se encuentra acompañándonos acá. Marcos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Acá vamos a tener que nos vas a estar tocando algunos temitas. Bueno, como decía recién Luciana, el tema del lenguaje en la vida cotidiana es muy importante. Empezar a entenderlo como un lenguaje que no es únicamente el lenguaje hablado o la palabra, es decir, lo verbal. Cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de una forma de expresar o de comunicarnos de muchas maneras. Es decir, existe un lenguaje tanto verbal como también un lenguaje, en este caso digital, la escritura, análogo, el gesto. El lenguaje ha sido una adquisición cultural que la especie humana ha logrado adquirir en toda la historia, desde sus principios. Una condición entonces característica del hombre es la capacidad para comunicarse mediante formas constitutivas que hacen al lenguaje. Estas son formas como pueden ser las palabras, los gestos, la escritura, las imágenes, e incluso también parte del lenguaje es la ausencia en el caso del silencio. La omisión de una palabra, es decir, el no decir, es una forma de expresar y de comunicarnos. ¿Cuántas veces decimos cosas por decir simplemente y hablamos por hablar y tendemos como esa tendencia a llenar el vacío cuando simplemente un silencio dice mucho más que un discurso o que 100.000 palabras? Exactamente, como viniendo el refrán de un silencio vale más de 1000 palabras. Sí. Y bueno, y hoy anteriormente, antes del programa, estábamos hablando de la función de los facilitadores. Sí. El facilitador está asociado a la función del educador. ¿Por qué estábamos hablando de los facilitadores y el lenguaje? El lenguaje es una adquisición, es una capacidad que todos podemos tener y que de hecho tiene que ser desarrollada. Entonces, es una capacidad exclusiva de la especie humana, pero que también tiene que ser desarrollada en un contexto, en el contexto en el que está la persona, el sujeto, en este contexto de socialización donde generalmente el primer grupo humano en el cual estamos insertos es la familia. Familia o gente que esté a cargo de la crianza de una persona. A veces el término familia es como muy amplio y confuso o incluso rígido cuando se dice mamá, mujer, papá, hombre y hermanos. Y nos reducimos a eso. Familia puede ser quizás un chico o una chica que haya quedado ante la tutela de un padrino, de un tío, de un hermano mayor, por varias circunstancias. Entonces acá entra la función del facilitador. Facilitador se le habla al educador. Puede ser maestro, puede ser una persona encargada de la crianza, que está muy lejos de ese adoctrinamiento que se tiene en relación al maestro que enseña a un alumno que no sabe nada, que no conoce nada, un alumno en blanco en el cual se imparten los conocimientos y este alumno tiene que hacer y decir lo que el profesor dice. El facilitador es la persona que contribuye a que el estudiante o la persona que está aprendiendo cuestiones de la vida, ya sea dentro de la casa, dentro de un colegio, en el barrio, donde esté viviendo, que aprenda a reflexionar, que aprenda a ser una persona activa, crítica, y que el conocimiento no sea regalado de alguna manera, sino que sea facilitado. Por eso la idea de facilitadores. Vendría a ser como una parte de que nos ayuden a reflexionar. Más del lado, claro, de la guía, de una orientación. Exactamente.
no demostrarte el camino y tenés que hacer esto para que el resultado posterior sea esto y luego vas a conseguir tal finalidad. Entonces, la idea es que el orientador o el facilitador disponga de los elementos y te diga y te aconseje, bueno, mira, si te interesa, en el caso de un estudiante, aprender acerca de historia, supongamos ese ejemplo, empezá a leer por estos lugares, o que fomente este espíritu de crítica, que fomente este espíritu de búsqueda, de autoconocimiento, de conocimiento. Entonces, un poco de ese lado está. Y en el caso del lenguaje, el hecho de aprender a dominarlo, aprender a usarlo. En los primeros años de vida hablamos de un infante que empieza a balbucear. Entonces, quien está a cargo de esa crianza del chico necesita poder darle como una orientación para usar las palabras, para en qué momento usarlas, qué significado va a tener. Al principio vemos que, por ejemplo, los niños muy pero muy chiquitos, a los 2 años empiezan a usar palabras frases. Las palabras frases son, por ejemplo, mamá. Mamá significa muchas cosas. No solamente mamá persona, sino mamá tenemos quiero comer, mamá quiero dormir, mamá quiero jugar, mamá me duele. Es como toda una multiplicidad que después se va afinando. Y terminamos en la vida adulta, si es que terminamos hablando bien o hablando mal o conjugando verbos de cualquier manera. Exactamente. Y a mí me quedó una dudita, ¿no? Con respecto a estos facilitadores, nosotros también podremos encontrar en el ámbito, no sé, por decirte, escolar, más allá de que sea algún profesor. Por supuesto, sí. A lo que voy, ¿no? Que no sea tan rígido, ¿no? Tenés que estudiar esto para poder aprobar esto, tenés que seguir por esto para que te vaya bien en esto. ¿Existe en el ámbito escolar alguna persona que también pueda cumplir este rol de facilitador? Y no pensemos en un ideal, porque ahí sí, cuestiones que no pueden ser movidas de un día para el otro. Es decir, existe un sistema, en el caso de nosotros acá en Argentina, de institución que hace que nosotros nos incorporemos dentro de un colegio primario, secundario, y en esos años de enseñanza obligatoria haya diferentes profesores que, bueno, manejan a su manera y como han aprendido una enseñanza, donde vos tenés que cumplir ciertos requisitos para ir avanzando en la medida que vayan pasando los años. Ahora bien, el facilitador no tiene que poner toda su tarea dentro del ámbito educativo, porque, es decir, como facilitador va a generar actividades que vayan fuera del ámbito educativo. Es decir, aprender o encontrar también esta forma de entusiasmar al estudiante, que es también algo difícil al momento de ponerlo en práctica. Cómo encontrar los gustos, cómo encontrar aquello que movilice al alumno, qué cosas realmente le interesan y qué cosas son realmente las que no le interesan, para poder encontrar ese punto y a partir de ahí, bueno, brindar el conocimiento, brindar el material y entonces ocupar espacio de la escuela y también ocupar espacio fuera del ámbito educativo, pero no solamente en la escuela, sino también dentro de la casa. Porque por ahí uno escucha la explicación, ¿no? Y queda un poco más claro, sino por ahí uno entiende que por facilitador puede ser algún profesor, puede ser tanto escolar como facultativo. Y de lo que estábamos hablando, ¿no? Con respecto a los bebés, a los niños, que estábamos hablando de las frases, de mamá, se me viene a la cabeza, por ejemplo, con respecto al uso del lenguaje, que quizás en la crianza algún nene va y rompe un vaso, y por ahí quizás el padre, en vez de explicarle el porqué, el motivo del enojo o de la penitencia, quizás le da un chirlo y lo golpea. Exactamente, y no le explica el porqué, y quizás la criatura sigue repitiendo el mismo hecho y sin saber el porqué, ¿no es cierto? El porqué de la penitencia, el porqué del enojo del padre, de la madre. Por supuesto, incluso a veces eso también está en relación a cómo la persona encargada, ya sea el papá, ya sea la mamá, ya sea un hermano que esté en ese momento cuidando al menor, la persona responsable, incluso dentro de un mismo hogar de niños, hay que ver cómo esa persona toma todo ese desarreglo que el chico haya producido. Quizás, como vos decías, rompí un vaso. Entonces,
¿Qué pasa en relación a la consecuencia del vaso? El vaso no va a estar más. ¿Qué hago yo como adulto? Me enojo con el nene porque fue un accidente y entonces o le grito, y vos, como justamente decís, son cosas que no benefician al niño que está en un proceso de crianza. Porque ante un error que quizás haya sido accidental, hay una respuesta de un adulto, hay una respuesta de otra persona que es un enojo, una agresión. Entonces, ¿cómo pensar si nosotros tenemos que equivocarnos para aprender que por cada error que podamos llegar a tener vamos a tener un tercero que nos va a gritar, que nos va a pegar? Entonces, ¿de qué manera vamos a aprender? ¿Por qué? Cometiendo un error X, vamos a tener una persona que se va a ofuscar. Entonces, es mejor en esas situaciones poder explicar por qué estuvo mal ese gesto de haber o golpeado a un hermanito, o de haber tirado un vaso, o de quizás haber, no sé, se me ocurre ahora, no haber hecho la tarea, o haber mentido, o haber roto una planta. Entonces, la forma en que el adulto que está a cargo de la enseñanza del chico pueda encuadrar esa situación siempre tiene que ser explicada, si no también da lugar a fantasías. Es decir, el niño empieza a fantasear de que yo hice determinada acción, determinado acto, determinada... en este caso, bueno, rompimos el vaso, vamos con ese ejemplo, se rompe algo en la casa, o no presta los juguetes. El nene que no presta los juguetes a los compañeritos, bueno, si el adulto no explica por qué el hecho de compartir es bueno y es favorable para los años venideros, y explicarlo en los términos del nene también, no explicarlo en los términos de adulto, no, porque vos en la vida, cuando seas más grande, no, explicárselo en un plano real, actual, que le sirva a él. Después va a ir asimilándolo para la vida adulta. No explicarle a un chico de 5 años, de 6 años, las consecuencias que va a tener cuando tenga 30, 40 años. Exactamente, exactamente. Bueno, y vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Salud por Radio. Estás escuchando 94.3 Radio Cualquiera, frecuencia independiente, transmitiendo desde el Centro Cultural La Endija. Estás escuchando... Todos los martes, a partir de las 20:30, desde el jazz. 90 minutos con las nuevas direcciones del género. Idea y conducción, Mario Rodríguez. Tristeza y tragedia y trauma y trama, son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los sábados a las 15 en Radio Cualquiera. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el texto, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? En el 94.3 de Paraná, Entre Ríos. En trama se ve la densidad de un trenzado. Todos los sábados a las 15 en Radio Cualquiera. Tramas. ¿Estás escuchando la radio? ¿Cuál? La 94.3. ¿Cuál? La de La Endija. Cualquiera. FM 94.3. Salud por Radio. Un espacio que difunde hábitos saludables para una vida más sana. Bueno, volvimos al segundo bloque de Salud por Radio y acá en este pequeño bloque estuvimos debatiendo una pregunta que Marco, quien se encuentra acompañándonos hoy, recordamos músico, tenía con respecto a la función de los facilitadores. Marco, ¿querés hacerle saber al público, no? La verdad es que yo lo que le planteé a Jesús fue la idea de que si el facilitador puede ser un agente negativo, entonces una influencia negativa para la comunicación o para la creación de la comunicación. El facilitador, recordemos que pasa a ser una función en una persona, la pueden encarnar muchas,
personas. ¿Puede ser el medio también? Puede ser, sí, el medio, en este caso, es decir, predispone, vamos a llamar, ¿no? Puede ser también, pero recordar siempre que es la función, o sea, la puede encarnar una persona o un medio. Pero el medio es el lugar o el contexto en el cual está inserto este sujeto, que es quien da la acción propia. En el caso, como vos decías, puede ser una persona que dé una respuesta inapropiada y se enoje, se ofusque y golpee ante un error de un menor. Puede suceder. Estaría cumpliendo la función de facilitador y no adecuadamente, porque el facilitador siempre hay que pensarlo en pro de una crianza que esté orientada al bienestar de la persona. Entonces, si vos me decís, si la persona le grita y le dice eso, está haciendo bien o cumpliendo bien la función, y no del todo. Mejor dicho, es más, no la está cumpliendo. Claro, capaz que no es la finalidad de esa persona tener en su comunicación o en su lección el hecho de facilitar una comunicación, por sino supuesto, todo lo contrario. no todas las personas tienen esta tendencia a facilitar el conocimiento y facilitar diferentes cosas en la enseñanza. Hay personas que son más propensas a tomar y no brindar y no ser solidarias con lo que saben, con lo que conocen. Alguien te puede decir, che, mirá, te preguntan por la calle, ¿es seguro caminar por acá? Sí, es seguro, tranquilo, andá. Y no es nada seguro, te terminan robando. Eso es un momento donde un facilitador te puede dar. O puede ser un momento. También por ahí yo creo que es algo muy subjetivo, ¿no? Porque quizás yo como facilitadora, quizás para mí esto está bien y la enseñanza está bien dada, y para otra persona es ahí todo es lo donde contrario. está el contexto. En nuestra cultura, bueno, vos vas a ver que hay diferentes lugares donde depende del entorno, depende la gente que esté viviendo al lado tuyo, también entienda qué es lo que uno podría facilitar en pro de una enseñanza buena y favorable. Perfecto. Exactamente. Capaz que el grito generalmente puede ser algo movilizador, motivante, y lo único que haya por objeto es que el pequeño tenga simplemente respuestas agresivas, que lo único que haya es, bueno, el error no es tolerable, el error es frustración, entonces no se permite. Es cierto, muy cierto. Bueno, vamos a recordarles algún tipo de inteligencias. Vamos a hacerlas bastante breve, así Marco puede deleitarnos con su música un rato. Tenemos la inteligencia lingüística, nos encontramos con la inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, corporal y personal. Y justamente... Claro, ¿sí? a esto las inteligencias, se habla de múltiples inteligencias como capacidades que todos tenemos de poder desarrollar en menor o mayor medida. La teoría de las inteligencias múltiples es de Howard Gardner, una teoría pragmática de Estados Unidos, y entre estos tipos de inteligencia está la inteligencia lingüística. Por ejemplo, característica es el poeta, quien tiene un buen discurso, o es buen orador, o se puede dirigir al público, y tiene la facilidad de palabras, como también alguien que puede escribir libros, cuentos, redacción. Uno de esos casos es la inteligencia musical, que ya vamos a hablar ahora, le tenemos a Marco para eso. La inteligencia matemática es la propia de quien tiene esta capacidad de abstracción, de uso de números, el matemático, esa figura que generalmente en la inteligencia emocional no son muy extrovertidos, sino que pasan mucho más tiempo a solas, con sus cálculos, con sus números. Y por otro lado tenemos la inteligencia sinestésico-corporal y la espacial. Estas dos están casi de la mano un poco, porque la inteligencia espacial, por ejemplo, es una inteligencia que le permite a alguien poder distribuir el espacio, y sería algo propio del arquitecto, un ejemplo. En un ejemplo más concreto, en una partida de ajedrez necesitas visualizar todo el área para poder movilizar las piezas de manera adecuada. Otra inteligencia es, bueno, la inteligencia musical. Howard Gardner dice que esta inteligencia es una inteligencia que es una de las más tempranas en que se desarrolla. Por eso lo trajimos acá a Marco, músico, guitarrista y Empecé percusionista. con un sonajero cuando era bebito. Bueno, ahí está. Desde pequeño viene Claro. viene el entusiasmo. Es que en realidad el lenguaje se genera en los chicos y es algo que les llama mucho la atención. Primeramente los objetos que pueden llegar a visualizar, pero más que nada la conexión que tiene
auditivamente por el periodo donde está ya vivo dentro de la panza y ya relacionándose con el medio mediante el sonido, el estado de ánimo de la mamá, ¿no? Es algo general de los humanos, pero yo creo que también se mezclan un poco, luego cuando el ser se va culturizando, se mezclan un poco el lenguaje dentro de la música y también se puede llegar a mezclar también la parte matemática también al momento de contar, al momento de elaborar una melodía en base a una fracción de tiempo. Esa fracción se divide y esa subdivisión se genera mediante una especie de cálculo. Claro, justamente eso también se da a colación de que este señor, Howard Gardner, habla de que estas inteligencias son varias que se pueden desarrollar. Obviamente, una persona que haya desarrollado ampliamente el sentido, en este caso musical, no significa que tampoco pueda tener un dominio en otro tipo de inteligencia y que capaz que no es un matemático no sepa hacer, o puedo decir, justamente, tiene mucha relación con la música. Sí, de hecho hay músicos que inclusive saben cocinar y saben, por supuesto, saben vivir también. Aparte. Entonces, son como habilidades que pueden desarrollarse muy fuerte. Incluso este mismo autor dice que después ha ido incorporando otros tipos de inteligencia. A veces se confunde la inteligencia con la capacidad de memoria, de retener información, y la idea es aplicarla. Capaz que yo ahora, te digo, vos conocés de música, pero en cuanto a la posibilidad de aplicar eso... Claro, ahí se viene un agente limitante, el factor corporal. Factor corporal. Hay que enseñarle al cuerpo a transmitir eso que uno puede llegar a tener y ponerle la enseñanza musical también puede ser académica. Hay gente que o es forzada o bien se autofuerza a aprender y sí, se vuelven como grandes glosarios de la música y gente que sin tener ningún tipo de educación musical agarran un día y se ponen a tocar y lo hacen. Y a veces contraponen ese tipo de figura porque el que no es docto por ahí tiene un lenguaje un poco más certero o un poco más desarrollado que aquel que desarrolló una técnica ya preestablecida, que él no formó, que él no hizo, sino que es una enseñanza que la adquirió. Pero en ese caso, qué sé yo, hay montones de ejemplos que con solo recorrer la historia de la música uno se da cuenta más o menos quién es quién o cuáles son los matices dentro de eso. Por ejemplo, yo si ahora te preguntara, vos tenés ahora, para que todos sepan, porque no se puede ver, por supuesto, una guitarra semilla de chivato. Claro. Tenés un instrumento, tenés una guitarra. Entonces, el tema es este. A través de el instrumento, un instrumento de cuerda, prescindiendo totalmente del uso de la voz y decir, mira, yo ahora estoy así y te voy a tocar. ¿Cómo podrías? Eso es incertidumbre. Transmitir, claro, diferentes contenidos afectivos, emocionales a una melodía. Y depende de las tonalidades. Cada persona que analiza lo que son los instrumentos de melodía ve que hay algunas tonalidades que son más alegres, hay modos que son directamente como el modo menor que ya generan una especie de respuesta nostálgica o de carencia, de ausencia. Y después hay tonos que son más abiertos, que son el nexo entre una tonalidad más... Hoy antes de entrar al programa estabas tocando una melodía que estábamos hablando que podría ser nostálgica, incluso que podía ser alegre. ¿Podés tocarla de nuevo? Se puede transformar, por ejemplo, una nota básica en algo más profundo. Es simplemente una cuestión de saber manejar dentro de cada tonalidad cuál es el grado dentro del cual se afecta la sensible o algunas posiciones que hacen que las notas sean de alguna forma más relacionadas a ciertos cambios, pero eso depende de las cadencias. Hay autores que utilizan las cadencias como herramientas directamente para reflejar. Hay
gente que trabaja con ausencias dentro de... De alguna forma el silencio ante una expresión oral, la duda, puede ser una asociada. Puede ser, el suspenso, el silencio también, el silencio se encuentra presente en muchas obras. Hay gente que decide empezar inclusive sus obras con un cierto silencio o incluirlo dentro de sus partituras, pero precisamente por la necesidad de la variación o del movimiento. Está muy relacionado a eso. Entonces, tratando de trasladarlo, las composiciones que pueden llegar a generar diferentes estados afectivos o incluso dar permanencia, ¿no? Una persona se encuentra a veces un poco triste por determinada situación que le haya pasado en la vida, ya sea perdió el trabajo, tuvo un conflicto, una pelea. Entonces, a veces lo que viene de afuera viene ya como filtrado en relación al espectro, en cómo uno se siente ante determinadas situaciones. Entonces puede ser más propenso a escuchar melodías o a seleccionar de alguna forma, no consciente del todo, ciertas melodías como más tristes, nostálgicas. En cambio, cuando uno está más alegre, contento, feliz, porque quizás tuvo un ascenso en el trabajo, porque quizás no sé, de determinadas situaciones, X circunstancias, se relaciona también, y tiene la capacidad de ser músico también, y llega a la casa y se coloca a tocar la guitarra, ponele, y sí, puede ser que se dé esa conexión de querer volcar en lo que... De ahí los temas que son más alegres, de ahí... ¿Y a vos qué es lo que te inspira a tocar? Por supuesto. Y depende del día, depende del sentimiento. Pero hay un día que te sientas más inspirado cuando te pasa cierta cosa o cuando viviste determinada situación, ¿estás más inspirado a tocar o no? Lunes a viernes, por ejemplo, los fines de semana, ¿qué pasa? Los fines de semana se hace una melodía más vaga, ¿no? Algo más relajado. Algo más distante, algo más... Y el lunes algo bien tensionado. Claro, y después los otros son temas rutinarios, temas más llevaderos, más... salvo el del viernes. Bien. Para alguien que esté afuera, o del otro lado, no me refiero del otro lado del micrófono, del otro lado del parlante, alguien que nos esté escuchando, ¿cómo podrías vos dar un consejo a esa persona que quizás es totalmente ajena a la música, como una herramienta más para poder mostrar, expresar, decir cosas que a veces no se pueden hacer por escrito, oral, gráficamente? Y el ser humano es una persona que es una persona, solamente uno, ¿no? El ser humano es como una especie que ha trasladado y ha hecho del mundo entero un mensaje, dada la composición de la infraestructura, ¿no? Entonces yo creo que todos tienen los medios de poder agarrar y poder volcar sus sentimientos, su forma de abstracción de su realidad en algo positivo o en algo negativo en ese momento, pero que sea positivo, como un cuadro, como algo que refleja un hecho y que a la vez pueda perdurar en el tiempo. De alguna forma es lo que nos relaciona con el resto. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de la programación. Marco, te queremos agradecer por estar el día de hoy acá. Adrián, muchas gracias. Jesús, nos volvemos a encontrar. Y para todos los que nos están escuchando, nos volvemos a encontrar el miércoles próximo a las 20:30 horas por Radio Cualquiera. Chau, chau.